Aficionados al deporte mexicano, aficionados a la lucha libre, estén muy al pendiente porque próximamente por internet la página Amigo de Siempre, construyamos mejor el México, patria y hogar de nuestros hijos, en el sano principio del deporte. Alfonso Morales, doctor, locutor, jugador de fútbol americano, en sus ratos libres vende tamales, en fin, el mil usos. Sí, porque la vida te va planteando todo ese tipo de situaciones, ¿no? Hay veces que cuando tú las buscas no se te dan. Pero algo aprendí de mi papá, que fue la disciplina. Algo aprendí de mi mamá, que fue el ser tenaz. Y algo que aprendí de ellos es que tienes que respetar a la gente, sea cual sea su condición, ¿no? Entonces la vida te va planteando una serie de situaciones, pero las tienes que hacer siempre siendo positivo y realista y nada de fantasear. Es que cuando tengamos hijos, no, es hoy. Hermano, nos quedamos hace un momento en la conversación cuando tú conoces a una persona ahí en Tulsa y es prácticamente tu llave de entrada al fútbol americano. Sí, cómo no, sí, porque de ahí había, si mal no recuerdo, había el Poliguinda, que era el equipo de medicina y biología, era el Esquesiquie, las Águilas Blancas de Esquesiquie, donde estaba el querido maestro de ortopedia y traumatología Jacinto García Mendoza, y me involucro en las Águilas Blancas. Ahí estaba Pepe Guzmán Vera, que fue un pateador que llegó a estar con los Gigantes de Nueva York, José Luis López Espinosa, el rookie, que llegó a jugar también con los Gigantes de Nueva York cuando vinieron aquí a México, un tackle espléndido. Y es bien curioso, Carlos, es bien curioso, y a veces nosotros no captamos. La vida te va dando las satisfacciones y las haces de jamón. No. Te subes al metro y dices, es que hay mucho metro, súbete al metro en Europa, súbete al metro en Estados Unidos, y la haces de jamón de todo. Entonces, para mí, mi vida era el Hospital General y el Canal 11, ¿no? Y era estar todo el día fuera de tu casa, pero así es como aprendes a valorar el esfuerzo que ha hecho una institución como el Hospital General de Salubridad, y le mando un saludo cariñoso al maestro don Manuel Mondragón y Cal, uno de los grandes médicos de esta nación, por todo el servicio que hacen, ¿no? Todo el servicio social, pero sí te vas de espalda de la gente que necesita la asistencia médica. Alfonso, ¿cómo es que tú llegas primero al box y después a la lucha libre? Yo tuve la dicha durante mi tránsito en el Canal 11, cuando transmití el fútbol americano. Mira, Carlos, tú sabes el enorme afecto que te tengo de hermano. Yo conozco y te vibro, porque tú no eres una mala persona. Yo quiero decirte que Dios para mí sí existe. Y cuando en el fútbol americano, en el Canal 11, me nombran gerente de eventos especiales, el ingeniero arquitecto Leopoldo García Ehlers, me toca ir a transmitir un juego de fútbol americano del TEC de Monterrey. Y cuando lo platico la gente se ríe. Ahí conozco a Fernando Bonroso. Y me dice, ¿y cómo lo conociste? Le dije, en una cama. Dice, ¿cómo en una cama? Le dije, sí, porque estábamos en el cuarto de Gustavo Zabaleta, que era el entrenador del TEC de Monterrey, y el único lugar donde nos podíamos sentar era en una cama. Ahí conozco a Fernando, y al cual le vivo eternamente agradecido, y con él transmito el fútbol americano. Después se da la amistad de tal forma que yo soy padrino de su hijo Roberto. Y Fernando para mí es uno de los hombres más ejemplares que puede haber en la historia de la comunicación en este país, porque él fue el que me enseñó, me dijo, mire, esto es muy fácil, 99% de estudio y 1% de inspiración.
Así es cuando empiezo en el fútbol americano y él me ayuda en el año de 1980 a entrar a Televisa. La gente que diga que entré, no, él me llevó, y nunca se me va a olvidar, me llevó con Javier González y ese día que estábamos en la oficina de Javier González llegó Carlos Reynoso y yo era conocido de su suegra que vivían aquí en la colonia por las calles de Nápoles. Pues la colonia Nápoles, ahí vivía su esposa Susana, su primera esposa Susana. Eran vecinos de Mil Máscaras. Ándale, exactamente, en el mismo edificio, claro, Carlos, tienes una memoria excelente. Entonces, ahí Javier González, que vivía aquí ya en las calles de Doctor Erazo, me dijo, yo te conozco. Y esto, Carlos, Dios existe de una manera brutal, mano. No. Dijo, yo te conozco. Y él era el gerente de eventos especiales. Y Carlos le dice, pues es que él es amigo de mi familia. Y Fernando le dice, es que él es mi compadre. O sea, me dan la oportunidad de entrar a narrar el boxeo en la radio. Pero mira, estaba Agustín Álvarez Briones. No. Pedro el Mago Septién. El locutor comercial era el queridísimo y bien recordado Héctor Martínez Serrano. Jorge Alberto Riancho, que en paz descanse. Muy joven se fue. Y entonces, ahí es cuando empiezo a transmitir el boxeo, pero con la tesis de Fernando. 1% es 1% de inspiración y 99% de estudio. Al grado que yo iba al diario La Afición, y fue cuando conocí a José Luis Valero, que recortaba sus artículos y los encuadernaba. Y los tengo por ahí, pero perfectamente. Entonces, cuando yo hablaba con José Luis Valero, que iba a La Afición, era un verdadero deleite escuchar. A ver, Alfonso, es que estás poniendo el dedo en la llaga. Precisamente tras la cámara, hoy habilitado de camarógrafo, está su nieto, Aarón Valero Hernández, Valerito, también de cariño y afecto se lo decimos. Y vamos en el siguiente segmento, amigos de siempre, a invitarlo a que se sume a este diálogo, porque él está, mira, con la lágrima en el ojo y nosotros estamos con el tiempo en contra. Regresamos en un momento más, amigos, aquí en Sobre el Ring.